Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo sobre manejo clínico, México contra COVID-19. El día de hoy vamos a tener la sesión sobre el manejo emocional en tiempos de pandemia y nos acompaña la maestra Lorena María Villarrangel. Muy buenas tardes a todos y a todas. Una breve semblanza. La maestra Lorena es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia, psicoanalítica, doctorante en psicoanálisis con especialidad en pareja y familia, todos sus estudios por parte de la Universidad Intercontinental. Ella trabajó 4 años en el Delfinario Sonora como encargada de terapias, dando terapia asistida con delfines a niños con necesidades especiales. Trabajó 6 años en la Secretaría de Marina como psicóloga militar en evaluaciones para y apoyo psicológico al personal militar. Y actualmente trabaja en consulta privada. Aunado a esto, está muy actualizada en neuropsicología, tanatología y fundamentos de psicoanálisis. Bienvenida, doctora. Hola, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada agradecer al doctor Luis Molina, que fue el quien hace esta invitación. Y la verdad, bueno, me comentaba acerca de este público que son médicos, enfermeros, trabajadores sociales, fisioterapeutas, nutriólogos, entre otras áreas que están enfrente de esta pandemia, ¿no? Y que creo que, pues espero que esta plática les sea, la verdad, traté de hacerla lo más sencilla, lo más digerible posible, y que se lleven algo, de esta plática. Creo que estamos viviendo por momentos pues bastante complicados y a todos nos ha tocado, pues sí, situaciones bastante difíciles, tristes, estresantes, de lo que va de la pandemia, ¿no? Y tener un público como ustedes, pues se les agradece muchísimo porque pues me comentaba, ¿no? Que han sido como parte y área COVID, entonces me imagino pues que han pasado también situaciones pues de mucho estrés, ¿no? De mucha confusión emocional. Entonces, qué mejor que sí se den estas pláticas para que ustedes de alguna manera pues también entiendan y se den un espacio para ustedes mismos también pues para entenderse emocionalmente, porque a veces no nos permitimos, no nos permitimos contactar con esas emociones que tal vez pueden ser dolorosas, frustrantes, y las dejamos a un lado cuando la realidad es que son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles nuevamente por su noble labor, pues cualquier cosa, por favor, háganmelo saber. Al final voy a tener un momento de preguntas y comentarios y pues estoy aquí para servirles. Les voy a compartir una pequeña presentación. Les digo, les traté de hacerlo más digerible posible para todos ustedes. Bueno, vamos a hablar acerca del manejo emocional. Ahorita lo que se vive en tiempos del COVID, ¿no? En tiempos de esta pandemia tan fuerte que nos vino a sacudir a todos, ¿no? Bueno, por ahí me encontré esta frase y me pareció bastante linda. Dice, si bien el tiempo y el espacio se traducen finalmente en parámetros objetivos, el componente emocional persiste, ¿no? Esto lo dijo Einstein, quien era este científico que pues evidentemente él comentaba, ¿no? O sea, el tiempo y el espacio ya está como, es objetivo, pero la parte emocional todavía persiste, todavía, pues son situaciones muy subjetivas, ¿no? El ser humano, tenemos que entender que el ser humano es totalmente subjetivo y cada uno de nosotros trae una historia de vida y trae una maleta y un equipaje que nos hace ser de la manera en la que somos actualmente y nos hace decidir de la manera en la que decidimos, en la manera en la que nos vinculamos y elegimos a nuestra pareja, tener o no tener hijos, tener o no tener amigos, por qué elegimos la carrera que elegimos, ¿no? Entonces, el ser humano es totalmente subjetivo y de ahí tenemos que partir, ¿no? Bueno, el contenido, como les comento, traté de hacerlo lo más digerible posible para todos ustedes. Bueno, el contenido es una pequeña historia de dónde inicia esto de la inteligencia emocional, quién habla de la inteligencia emocional,
cómo llega lo de la inteligencia emocional. En segundo punto, vamos a ver qué es la inteligencia emocional, qué ha pasado con las emociones en la pandemia, cómo se han manejado, qué está sucediendo, cómo entenderlas y atenderlas, ¿no? Unas pequeñas conclusiones, la bibliografía, y ahí vienen las preguntas y los comentarios. Bueno, de la historia, por ahí Darwin fue el primero en mencionar la importancia de la expresión emocional, obviamente con respecto a su teoría, donde decía, bueno, que tiene que ver con la supervivencia y la adaptación, ¿no? Él señalaba en sus trabajos esta importancia de expresión emocional para la supervivencia, ¿no? Por ahí en 1920, Thorndike, quien es un psicólogo y pedagogo, habla acerca de la inteligencia social para describir las habilidades y comprender y motivar a otras personas. Él habla un poco acerca de esto de ser líder, ¿no? Que cómo una persona puede liderar, ¿no? Y mover a otras personas, ¿no? Entonces habla de esta inteligencia social que la persona líder necesita tener. En 1940 habla David Wechsler. David Wechsler también es un psicólogo, donde dice, bueno, él crea diferentes pruebas psicométricas, de hecho aún siguen vigentes las escalas de Wechsler, donde él hace estas pruebas psicométricas, pero que tienen que ver con la inteligencia, con el CI cognitivo de los seres humanos, ¿no? Tu CI es de 120, tu CI es de 80. ¿No? Él es quien crea todas estas pruebas que todavía están vigentes y las van actualizando y todo esto, pero pues siguen vigentes las escalas de Wechsler. Y bueno, él mencionaba, dice, nuestros modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir adecuadamente otros factores. O sea, él ya pensaba así de, bueno, sí está la inteligencia matemática, la inteligencia de saber geografía y todo lo que tenga que ver con lo cognitivo, pero debe de haber otros factores, ¿no? Otros tipos de inteligencias. Entonces, en 1983, Gardner habla de una teoría de inteligencias múltiples. Él habla de la inteligencia corporal, de la inteligencia espacial, de diferentes inteligencias y habla también dentro de estas inteligencias múltiples, habla de la inteligencia como del autoconocimiento. Y no es hasta 1995 que Daniel Goleman ya habla de la inteligencia emocional, que sí tiene que ver y es totalmente a partir de Gardner, ¿no? Pero Goleman ya fue quien hizo un primer significado de la inteligencia emocional y le da esta importancia a lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Por ahí pues hay muchos significados y hay muchos conceptos de lo que es la inteligencia emocional, pero bueno, yo tomé que me pareció bastante completo, de Salovey. Dice, la inteligencia emocional hace referencia a los procesos implicados en el reconocimiento, uso, comprensión y manejo de los estados emocionales de uno mismo y de otros, habla de otras personas para resolver problemas y regular la conducta. Desde esta línea, por un lado, la inteligencia emocional hace referencia a la capacidad de una persona para resolver sobre sus emociones, sobre las emociones, y por otro lado, procesar la información emocional para aumentar el razonamiento. Me pareció un significado bastante completo, sin embargo, acá abajo no dice la información emocional para aumentar el razonamiento. Y ahí un poco entré yo en controversia con esta palabra del razonamiento, porque también nosotros a veces preferimos racionalizar todo el tiempo, ¿no? Y más que sentir y entender por qué estamos sintiendo eso, todo el tiempo estamos racionalizando y de hecho es un mecanismo de defensa, esta parte de la intelectualización y el racionalizar. Tiene que ver con los mecanismos de defensa que los seres humanos utilizamos justamente para no contactar con el sufrimiento, ¿no? Entonces, sí, a veces tendemos a racionalizar y como a justificar a otro, ¿no? A justificarnos a nosotros de, pues es que yo hice esto porque me pasaba esto, porque la otra persona me hizo esto, ¿no? Como justamente buscando esa parte del racionalizar
o para no sentir. No mucho tiene que ver como para no sentir. ¿Cuáles son las emociones? Bueno, aquí la verdad metí un video de 5 minutos es de la película Intensamente, pero creo que es muy interactivo y creo que da como mucha, pues da mucha información y como les decía, lo traté de hacer lo más digerible, entonces voy a reproducir el video y ahorita platicamos acerca de ese video también. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿a quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es Tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, Tristeza. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy Alegría. Riley. Eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. Desde ese día el cuartel general creció más. Ten, hija, ahora abre. No sé qué es. ¿Es seguro? ¿Qué cosa es? ¡Mucho cuidado! Algo por aquí huele muy mal. Alto, ¿qué es eso? Ella es Desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! Creo que le salvé la vida. Sí, no hay de qué. Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es Furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! Oye, Riley, aquí viene el avioncito. ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. Él es Temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? ¡Tristeza! ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Estás bien, hija? Estuvo bien. No lo sé. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿No puedes? ¡No! ¡Suelta! ¡Los pensamientos centrales! ¿Ya digo esa grosería o no? Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste?
dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. Ah, ¿quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Bueno, como les comentaba, estas emociones son las principales que tenemos, ¿no? Que es alegría, tristeza, temor, desagrado y furia. Lo que podemos observar en el video es que, por ejemplo, el papá, quien lo controlaba era el enojo, ¿no? Y a la mamá quien la controlaba era tristeza, y a la niña quien la controlaba era alegría, ¿no? Entonces, a veces estas emociones, hay una que nos controla más que otras, ¿no? Y también como darnos cuenta que son mensajes corporales, o sea, las emociones siempre van a estar ahí. Son esos mensajes corporales que el ser humano presenta. ¿Vieron cómo la niña desde que nace está alegre y después en determinado momento porque tenía hambre o porque tenía sed o algo, llega tristeza y es un mensaje corporal y entonces se pone a llorar, ¿no? La niña en ese momento. Entonces, les comento, dicen, el desarrollo de la regulación de las emociones está influido por factores internos y externos. Desde el momento del nacimiento se produce progresivamente una creciente estabilidad de estos patrones gracias a la consolidación del funcionamiento neurofisiológico, lo que permite al niño cierta habilidad para exhibir o inhibir las emociones. Obviamente va a tener mucho que ver también con el mundo externo, de qué manera uno va a vivir las emociones. Y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de eso, ¿no? Pero claro que el mundo externo tiene muchísima importancia y muchísimo que ver. Pero sí, o sea, la emoción va a estar ahí, es un mensaje corporal que más bien tenemos que escuchar y entender, ¿no? Y a veces hasta analizar para, bueno, ¿por qué, por ejemplo, el señor decide que su emoción principal sea el enojo? ¿Por qué la señora, su emoción principal va a ser la tristeza? ¿No? Entonces, obviamente yo creo que esas tuvieron que ver con su historia de vida también. No es que uno elija, yo quiero que mi emoción sea tal, pues por supuesto que no, tiene que ver con la historia de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pero pues sí es importante como entenderlo. Entonces yo sí creo que las emociones, y ahorita lo vamos a pensar más, pues no se controlan, ¿no? Más bien las emociones están ahí, es un mensaje que le tendríamos que hacer caso, más que buscar controlar o, ahorita está como muy en boga esto de los coach o algunos talleres por ahí, control emocional. Pues es muy complicado porque la emoción es un mensaje físico y fisiológico que por alguna razón está ahí, ya sea de sobrevivencia, etcétera, ¿no? Por ahí también decía la forma en cómo vamos simbolizando nuestros estados internos se desarrolla de un modo intersubjetivo, lo que les decía. Cada ser humano, con respecto a sus vivencias, va a vivir sus emociones, su vida de forma totalmente diferente a otro ser humano, ¿no? El yo comienza a verse como un mí particular. El yo, pues normalmente el yo tiene que ver con las reglas, ¿no? Y con dónde empiezo yo y dónde empieza como el mundo de afuera, ¿no? Y comienza a verse como un mí en particular. Entonces, yo cómo voy a vivir ya personalmente esas emociones o esas vivencias. Esto está influido por la respuesta de sus cuidadores y de ellos mismos, ¿no? Obviamente, la manera en la que vivimos y la manera en la que crecimos va a tener mucho que ver en la manera en la que actuamos ahorita. A veces uno piensa que la infancia queda así como, ay, eso ya me pasó y eso ya se olvidó, pero cuando uno realmente
piensa y analiza, nos podemos dar cuenta que, claro, que tiene mucho que ver en por qué elegimos la carrera, por qué elegimos el trabajo, con situaciones que enfrentamos tal vez en el día a día, o cómo nos criaron, cómo nos cuidaron, o cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos o cuidando a nuestros hijos. Entonces, bueno, les comentaba, obviamente, las emociones son mensajes corporales que van a estar ahí, ¿no? A veces sentimos, no sé, sentimos de repente algo que nos da celos, pues sentimos el estómago así hecho chicharrón, y por más que queramos controlar, o por ejemplo, algunos de ustedes que han estado pues en estas situaciones enfrentando el COVID, gente que ha muerto, que ha fallecido, obviamente van a sentir tristeza, o muy probablemente van a sentir tristeza, ¿no? Porque es un mensaje que les está llegando corporalmente, ¿no? Entonces es importante entenderlo, ¿no? Entender nuestras emociones. Y bueno, como les decía ahí en el video, se veía cómo las personas solamente hay algunas personas que solamente utilizan una emoción para todo. Entonces siempre están enojados o siempre están tristes. Una sola emoción, porque para cualquier cosa es una sola emoción, ¿no? Su vida va a ser dirigida por una sola emoción, y esto tiene que ver pues con que tal vez no comprendieron, o no entendieron, o no conocieron las otras emociones, o también lo vieron de sus papás, sabes que se enojó, aunque tal vez tenía que estar triste, no está enojado, ¿no? Entonces también a veces hay personas que todo es enojo, ¿no? O todo es alegría, y también es raro. Por ejemplo, no sé, en alguna situación de algún funeral, ¿no? Donde pues un funeral pues es de tristeza, ¿no? Y puede haber alguien ahí que, ay, no, pero yo estoy muy feliz porque lo que viví con esa persona no va a tener, sí, o sea, va a haber cosas lindas también que recordar de la otra persona, y siempre eso es lo ideal, ¿no? Recordar las partes buenas, pero pues también hay sentimientos de tristeza, ¿no? Pero bueno, a veces el ser humano cuesta mucho trabajo como aceptar las emociones negativas, o las emociones más bien desagradables. Entonces, por ahí, a veces, es como complicado a veces aceptar esta situación emocional. Yo creo que de mi generación para arriba, y que nuestros papás muy probablemente no aceptaban nuestras emociones, como que mejor las callaban o las aplacaban, o como que para nuestros papás, yo creo que a partir de nuestra generación un poco arriba, un poco abajo, es como no sientas, ¿no? Pero más bien tiene que ver con la angustia de nuestros padres, y les comento esto también por nuestros hijos, ¿no? O sea, que también a veces nos angustiamos en que un hijo esté triste, ¿no? Entonces preferimos callarle la emoción y no estés triste. Pero la realidad, yo me he dado cuenta que de la generación un poco de nosotros, a nuestros papás como que se angustiaban mucho con las emociones, y entonces preferían no contactar con ellas. Por ejemplo, ahí llegó en algún momento una paciente que sí, o sea, ella tuvo una situación en la adolescencia, donde, bueno, la adolescencia de por sí es crisis, y tiene una situación esta paciente donde hubo un cambio de ciudad, hubo un cambio de escuela, hubo un cambio también como de nivel social, todo esto, y pues evidentemente ella estaba triste, estaba sentida, había muchos cambios en su vida, y ella escribió en su diario, me siento triste, y entonces los papás llegaron y le revisaron el diario y le dijeron, oye, tú no puedes estar triste, no estés triste, no debes de estar triste, ¿no? Entonces, ella en ese momento dijo, sí es cierto, o sea, ¿por qué estoy triste? Y lo que pasa es que después viene un aislamiento afectivo, y entonces empezamos a vivir como en automático. Vamos viviendo por la vida en automático, sin sentir, sin pensar, y eso es esta situación de vivir en automático, perdón, también es algo que yo veo mucho en la clínica, ¿no? Muchos pacientes que llegan como, pues, como viviendo en automático, como no sintiendo, porque yo creo que mucho tuvo que ver en que sus papás no les reconocieron el sentimiento. Entonces yo creo que ahorita es momento de que tal vez ya
nuestro papá no nos tengan que reconocer el sentimiento, pero nosotros sí, o la emoción. Nosotros sí aceptarla y reconocerla, ¿no? Y es bien importante trabajar eso también con nuestros hijos, ¿no? Si ahorita tienen la oportunidad de tener hijos pequeños, hijos que adolescentes, reconocerle la emoción, aceptar la emoción, porque las emociones no son malas, están ahí porque son mensajes que nos están dando, nos están diciendo algo, ¿no? Me siento triste porque cambié de ciudad, porque vino una situación económica fuerte, ¿no? Pero mucho, cuando callamos las emociones, mucho tiene que ver también con la angustia. Me angustio de saber qué le voy a decir a mi hijo porque esté triste. Entonces, no, mejor no sentimos y así estamos bien. Sin embargo, viene este aislamiento afectivo donde vivimos como en piloto automático, ¿no? Y no es lo ideal. Porque, bueno, al final también vienen las enfermedades. O sea, ya ha habido tantos estudios de cómo cuando uno hace estas, sí, se aísla afectivamente, también somatiza. Y bueno, ahorita voy a hablar un poquito más adelante, pero por eso yo les preguntaba, bueno, ¿realmente las emociones se controlan las emociones, no? Yo creo que más bien las emociones se entienden y se escuchan, ¿no? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Tiene una razón de ser así. Y seguramente también tiene que ver con la historia de vida de qué cómo nos hace sentir la otra persona también. ¿Por qué me enojé tanto con mi jefe? ¿No? O por qué esta situación me está estresando tanto, por qué me estoy entristeciendo tanto, va a tener que ver con nuestra historia de vida también. Bueno, ¿qué ha pasado con las emociones en la pandemia? Yo creo que las emociones, tanto negativas como positivas, o las emociones, son muy contagiosas, al igual que el coronavirus, ¿no? Es muy contagioso. Entonces, sí, si en casa todo está estresado, si en casa todo está enojado, ¿no? Pues se contagia, ¿no? Si todos estamos tristes o la persona como líder está triste, pues los niños van a estar tristes, la esposa va a estar triste, ¿no? Yo creo que las emociones son muy contagiosas también. Y algo bien importante, que también el ser humano cuenta con dos maneras de reaccionar, una infantil y una adulta. Y a veces no nos damos cuenta de esto, pero es bien interesante cómo también hemos vivido la pandemia de estas dos maneras, ¿no? Como una manera infantil y una manera adulta. Por ejemplo, la manera infantil de vivir las cosas, aún ya como adulto, es, hago berrinche, no escucho a mi pareja, no escucho a mi jefe, no me escucho a mí mismo, necesito un descanso, ¿saben? O sea, esta manera infantil como de no enfrentar la problemática que se está viviendo, entonces mejor me aíslo, mejor huyo de eso, no me comunico, ¿no? Normalmente, pues los niños, el infante no tiene lenguaje en un cierto tiempo, pero las emociones ahí siempre estuvieron desde su nacimiento, ¿no? Entonces, podemos enfrentar a veces de esa manera, como de la manera infantil, o de la manera adulta, que es sí hablando, ya el adulto pues ya tiene un lenguaje, ¿no? Entonces, hay estas dos maneras de enfrentar las situaciones, ¿no? O la forma en la que vamos a reaccionar. Y la manera adulta pues siempre va a ser, yo creo que tiene muchísimo que ver con la comunicación, ¿no? Y con el sí hablar y el sí decir cómo me siento, sí decir qué estoy pasando, ¿no? Por ejemplo, también en acá me llegó un paciente de una situación de mucho estrés laboral. Acababa de llegar a trabajar a un banco importante aquí de la Ciudad de México, y él todo lo trataba de resolver, o más bien no lo resolvía, y se iba como todo el tiempo a la parte infantil, ¿no? Donde buscaba, se enojaba tanto cuando le dejaban un proyecto, se angustiaba tanto cuando le dejaban un proyecto, que se golpeaba la cabeza, le pegaba a la pared, más que resolver, ¿no? Y tuvo que ver dentro de su historia de vida que pues sus papás eran muy sobreprotectores, ¿no? Entonces, el mundo allá afuera es peligroso y aquí adentro va a estar todo bien, ¿no? Entonces, él a sus 20 y tantos años bajaba a ver a sus papás cuando se angustiaba porque sus proyectos laborales no le salían, y bajaba a ver a sus papás como para que se calmara, ¿no? Entonces, pues noté, ¿no? Que tenía como mucho que ver esta parte infantil donde él estaba como resolviendo
situaciones ya de una vida adulta, ¿no? Entonces le decía, bueno, ¿por qué no hablas con tu jefe? O qué pasa si puedes hablar con tu jefe, para resolver tal vez que te dé una semana más. O sea, la parte de la comunicación es muy importante, ¿no? Entonces, sí, a veces el ser humano resuelve de estas dos maneras, como o muy infantil o de una manera adulta, ¿no? También con la pareja, y hablo de esto porque también tiene que ver con el trabajo. Yo sé que ustedes, pues seguramente han estado muy estresados, muy agotados también, desde sus hospitales o desde donde han, confrontado todo esto de la pandemia. Entonces, como les decía, caemos en este modo de supervivencia. Cuando estamos únicamente resolviendo o creemos que resolvemos a través de esta parte infantil, caemos en este modo de supervivencia y este modo automático, donde entonces existe solo el aislamiento efectivo y donde solamente estamos viviendo o sobreviviendo, sin pensarnos, sin analizarnos, sin disfrutar, ¿no? Yo sé que son momentos tal vez de que no todo va a ser disfrutable, pero también sé que puede haber momentos en donde pues obviamente sí pueden cuidarse y sí pueden tener momentos para ustedes, ¿no? Donde sí pueden, pues sí cuidarse, pensarse, y que tiene que ver con esta parte del manejo o el entendimiento emocional, ¿no? Ok. ¿Cómo entenderlas y cómo atenderlas, las emociones? Como les decía, es bien importante nombrar la emoción. ¿Cómo me siento? ¿Me siento triste? ¿Me siento enojado? ¿Me siento irritable? ¿Me siento decepcionado? ¿Me siento culpable? ¿Cómo me siento? Es importantísimo nombrar las emociones, ya que tenerlas embotelladas pueden llevarnos a explotar de manera negativa o de diferentes formas, ¿no? Esta parte del embotellamiento afectivo o del aislamiento afectivo, pues va a afectar de otras formas, ¿no? Como les comentaba, pues sí, ya hay estudios que donde se sabe pues esta parte de la somatización, ¿no? Ya me enfermé, ya tengo una gastritis, una colitis terrible, por no escuchar mis emociones o por no escucharme a mí emocionalmente o psicológicamente, ¿no? Normalmente, bueno, yo cuando estuve en el Hospital Naval, me llegaban muchos pacientes, me llegaban muchos pacientes referidos de médicos, ¿no? Porque ya les habían hecho todos los estudios y pues no sabían qué tenían, ¿no? Y pues obviamente había situación emocional, pero a veces como enfrentarnos y decir, sí, sí necesito terapia, o sí estoy triste, o sí estoy enojado, o sí estoy frustrado, o sí estoy estresado, es muy complicado, como que no se nos ha permitido, es esta parte de los papás, muy probablemente de allá venga, no se nos ha permitido como sentir, es difícil, ¿no? Entonces, pues embotellamos nuestras emociones y de ahí viene, pues maneras diferentes de explotar, obviamente, ¿no? Explotamos de diferentes formas, en vez de, no sé, en vez de elegir estar con la familia o elegir ver una película que me gusta, me voy a tomar, ¿no? O sea, entonces ya tomado hago cosas que no hubiera hecho sobrio, ¿no? Por ahí también me llegó un paciente apenas que me decía, Lore, es que yo, pues yo creía que yo podía resolver todo, o sea, yo sabía que me sentía que me sentía triste, pero yo pensaba que, pues ya, que lo olvidaba y ya, asunto resuelto, ¿no? Y le preguntaba, bueno, sí, ¿y qué pasa cuando tomas, no? Bueno, cuando tomaba se hacía daño a sí mismo, se cortaba, se aventaba, o sea, muy autodestructivo, ¿no? Entonces, ¿y dónde está eso que tú dices que no sintiendo, olvidando, ya quedó atrás, ¿no? Era muy violento con su familia, con la gente que los rodeaba, y con él mismo había mucha destrucción porque no se había permitido hablar todo lo que traía, ¿no? Entonces eso de embotellar las emociones, eso de aislar las emociones, pues pudiera ser como en un principio sencillo o en un principio fácil tal vez. Sin embargo, pues claro que vienen las consecuencias, ¿no? O lo que les comentaba de la somatización, pues vienen las personas enfermas, ¿y qué hace aquí en psicología? No sé, el médico me envió. Y yo, bueno, pero ¿por qué lo envió? No, pues es que traigo gastritis y colitis nerviosa. Ah, ok. ¿Y por qué está nervioso? No, ¿por qué está estresado? Ah, bueno, entonces, ¿no? Y ya empiezan como a conectar un poco esta parte de mente-cuerpo, porque
también esa es otra, ¿no? Como que pareciera que está la mente por un lado y el cuerpo de otro lado, cuando pues somos un ente completo, no somos un ente mente-cuerpo completo, ¿no? Entonces, pues eso es otra, ¿no? Que pensamos que el cuerpo no tiene nada que ver con la mente, cuando pues por supuesto que tiene que ver, ¿no? Entonces, una de las maneras para entender esta parte emocionalmente y poder como manejar o sobrellevar es expresarla. No quedarse callado, no quedarse callado, callada. Sí decir, oye, me siento triste, oye, me hiciste enojar por esto, oye, estoy triste porque hubo muchas muertes ahí en el área COVID. Claro que es triste eso, o sea, uno, claro que contacta con sus pacientes, ¿no? Y si no existe la empatía, de plano no existe la empatía, es porque pues probablemente haya alguna situación ahí de personalidad, pero sí es triste por lo que estamos pasando y no me imagino ustedes que se han estado enfrentando a ese lugar de primera mano, claro que está siendo muy triste por lo que están viviendo ahorita, ¿no? Otro punto de cómo entenderlas y atenderlas es esta parte de observar las emociones y nombrarlas, dando un lugar a la parte adulta en lugar de ser manejadas por ellas. O sea, nuevamente acaba como lo de la parte infantil y lo de la parte adulta. Si nosotros logramos nombrar la emoción o si nosotros logramos entender la emoción y sí nombrarla y sí hablarla, eso habla de la comunicación de la parte adulta. Sin embargo, cuando las emociones nos manejan, habla de nuestra parte infantil, ¿no? Como les decía, normalmente, pues el niño, el infante, no va a tener lenguaje el primer año de vida, no tiene lenguaje, pero sí tiene emociones, sí sientes. Corporalmente ya se van quedando ahí mensajes guardados, grabados, ¿no? Entonces, importante es el lenguaje. Cuando ya empieza uno a hablar y nombrar, pues todo va a ser mejor, ¿no? Todo resuelve como adulto y no que la emoción me maneje, ¿no? Por ahí también hay una frase de psicoterapia que se dice, lo que no se habla, se actúa. Cuando yo no hablo algo, cuando yo no hablo, por ejemplo, con mi pareja, oye, ¿sabes qué me hiciste enojar por esto? Oye, me siento confundida por esto, lo actúo. Y entonces tal vez voy a llegar tarde a la cita o tal vez pues lo termino, ¿no? O sea, lo que no se habla se actúa, ¿no? O lo que no se habla se somatiza también, ¿no? Entonces, que tiene mucho que ver con la parte adulta. La parte adulta es la comunicación, la comprensión, el entendimiento, tanto de lo mío como del otro también. Bueno, sobrellevar esta crisis es tratar de mantener la calma y enfocarse en lo que sí podemos controlar, ¿no? ¿Qué sí puedo controlar? Porque como les decía, emocionalmente a veces no podemos controlar las emociones, no podemos, nos llega la tristeza y pues tenemos que llorar, ¿no? Nos llega el enojo y por algo está ahí el enojo. Entonces, de qué manera sí podemos sobrellevar esta crisis y de qué manera sí podemos calmarnos? Tal vez vamos a enfocarnos en controlar lo que sí podemos controlar. ¿Y qué sí podemos controlar? Pues puedo controlar qué compro en línea, ¿no? Porque también se vio así como el boom de las compras en línea y ya nos estamos sobresaturando ahí de gastar en línea. Entonces, a ver, ¿qué sí puedo controlar? Pues mis compras en línea, ¿no? Mejor le bajo un poquito. ¿Qué sí puedo controlar? Lo que como, ¿no? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Me estoy alimentando bien? ¿Me estoy alimentando mal? ¿Me estoy alimentando por estrés, por ansiedad, por depresión? ¿Qué otra cosa puedo controlar? Mis tiempos libres, mis tiempos, puedo pasarlos en familia, quiero pasarlos, con mi pareja, quiero pasarlos con mis hijos, quiero pasarlos conmigo mismo, me doy tiempo de irme al gimnasio, me doy tiempo de, ¿no? Lo que sí podemos controlar, enfocarnos en ello, ¿no? Bueno, estar en contacto regular con la familia y con los amigos, eso también es muy importante. En tiempos de este distanciamiento social es fundamental, ya que no hacerlo puede llevarnos a sentirnos aislados. Aquí también se dio como este fenómeno en esta pandemia donde se dio este fenómeno donde hubo parejas que se juntaron, ¿no? Bueno, pues ya hay que juntarnos porque pues ya hay que pasar la cuarentena juntos. O hubo familias que también se separaron, ¿no? No sé, ustedes probablemente por trabajar a nivel COVID o en hospital,
probablemente algunos de ustedes eligieron salirse de sus casas, ¿no? Mejor yo me voy de mi casa porque no quiero contagiar a mis papás de ninguna manera, o a mis hijos, o a mi pareja, ¿no? Entonces hubo como estas dos fenómenos donde o se juntó la familia o la pareja o se aisló, ¿no? Entonces, pero es bien importante mantener el contacto, sea cual sea, o sea, y si eligieron aislarse, pues sí mantener el contacto a través de Zoom, a través de WhatsApp, ¿no? De todas estas aplicaciones que a través de la tecnología pues ya se nos ha facilitado bastante. Pero sí hubo este fenómeno, ¿no? Como o nos aislamos o nos acercamos. Aquí también hubo personas que noté también en la clínica que esta parte del aislamiento lo vivieron como algo súper positivo o hubo personas que lo vivieron como terrible, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con el tipo de personalidad. Hay quienes les vino de maravilla la pandemia y hay quienes pues, les vino fatal la pandemia, ¿no? Por ahí también me llegó un paciente que él decía que amaba la pandemia porque por esta parte del no acercamiento físico, social con el otro, ¿no? Entonces, parte de su terapia era que sí nos veíamos presencial él y yo, ¿no? O todavía nos vemos en presencial él y yo, era parte de su terapia, porque a él le vino de maravilla, pero también ya la soledad y el estar tan aislado, pues también ya estamos notando pues que evidentemente también le está afectando, ¿no? Entonces, el mantener en contacto con la familia, con los amigos, con la pareja, pues es ideal, ¿no? Por ahí se dice que pues que el ser humano es totalmente dependiente. Eso de que yo puedo sola, como mujeres empoderadas, sí, o sea, sí, eso es muy válido también, pero también es cierto que dependemos, siempre vamos a depender del otro. Somos el animal que más tiempo vivió en dependencia, ¿no? Hasta cuántos años te saliste de tu casa, de tus papás, o si no es que sigues ahí, o sea, seguimos siendo dependientes, ¿no? Y no tanto, tal vez no tanto en la situación económica hasta cierto punto, hasta cierta edad, pero en otras partes sí somos seres dependientes, sí necesitamos del otro, necesitamos compañía, amor, cariño, afecto, sí es cierto, sí lo necesitamos, ¿no? No podemos pensar que uno puede solo, no. Y sí es importante estar bien con uno mismo, eso sin duda alguna, pero también aceptar que necesitamos del otro, ¿no? Bueno, también por ahí recomiendan esto de la meditación, de hacer ejercicio, y yo puse ir a psicoterapia. Obviamente es muy necesario también como la parte de, pues del reencuentro con uno, porque eso también es cierto, o sea, uno, como les decía, uno sí va a ser dependiente de muchas cosas, ¿no? O sí somos dependientes de ese cariño, de esa atención, de ese afecto, pero también es cierto que nada es seguro, nada en esta vida es seguro con respecto a nuestros vínculos, ¿no? Desgraciadamente no podemos asegurar que una pareja se va a quedar con nosotros toda la vida. Sería lo ideal y obviamente se trabaja para que llegue a eso, y hay parejas que sí lo logran y qué lindo, ¿no? Pero hay parejas que no, hay parejas que duran 30 años de casado, 3 hijos y hay divorcios, ¿no? Entonces, el depositarle todo a la otra persona también es complicado, por eso el cuidarnos a nosotros mismos, porque la única relación vincular que va a ser para toda tu vida es con la que uno tiene con nosotros mismos, con uno mismo, esa relación sí va a estar ahí eternamente, los otros no sabemos. Los hijos se van, o sería lo ideal que se fueran, ¿no? La pareja, pues lo ideal también sería que se quedara, pero también hay situaciones que no hacen o no se presta a quedarse toda la vida, pero quien sí va a estar ahí toda la vida es uno mismo, ¿no? Entonces, la importancia de cuidarse a uno mismo, ¿no? Asistir a psicoterapia, hacer ejercicio, meditar de vez en cuando, buscar cosas y actividades que uno disfrute de la vida, ¿no? Y que no tenga siempre que ver con un otro, ¿no? Sino a ver, tú cómo te sientes también contigo misma, ¿no? Porque también me llegan pacientes, hombres o mujeres es que terminé con esta pareja y ya no quiero vivir, ¿no? ¿Y por qué ya no quieres vivir? Pues porque muy seguramente ella no se volteaba a ver así y todo se lo depositó a la pareja, ¿no? Todas sus ilusiones, todas sus emociones, sus deseos, todo fue para allá, para la pareja. Y uno, ¿no? Entonces la importancia de sí darse cuenta
cómo nos sentimos nosotros mismos con nosotros mismos, ¿no? La importancia de sí cuidarnos, de sí hacer ejercicio, de sí ir a psicoterapia, de sí meditar, todo eso, porque, como les digo, y soy como, muy redundante en esto, pero sí es cierto, o sea, la única relación de pareja o la única relación vincular para toda la vida es contigo. Lo demás no sabemos, ¿no? O, por ejemplo, también hay mamás que enferman a sus hijos para que estén ahí toda su vida con ellos, ¿no? Que también tiene que ver con, es que mi hijo es mi vida. No, o sea, tu hijo no es tu vida, tu hijo está aquí y tú elegiste ese hijo, pero no tiene por qué ser tu vida. No, ahí también hay como pues problemas, ¿no? Tu vida, a ver, ¿cuál es tu vida? ¿A ti qué sí te gusta? ¿Cómo disfrutas vivir? ¿Tú qué sientes? ¿No? Todo eso es muy, muy importante, sí, como pensarlo. Bueno, en estos tiempos de incertidumbre, la mayoría de las personas estamos nerviosas, ansiosas, por lo que es importante, como les comentaba, practicar la empatía. Eso también, ¿no? Saber que lo que yo pienso, no, saber que como yo estoy sintiendo, el otro no lo tiene que sentir así. A veces, no sé, en el trabajo, ¿por qué ella no le está pasando mal? ¿Por qué si hay tanto estrés y ella no le está pasando mal? No, bueno, cada quien ve el mundo de forma diferente y cada quien ve el mundo a través de sus ojos. Y que, como nuevamente les repito, tiene que ver con la historia de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, claro que tenemos que ser empáticos. Tal vez para mí no está siendo tan difícil la pandemia. Como les decía, hay quienes al contrario la están disfrutando por esto del estar aislados y hay quienes la están padeciendo terrible, ¿no? Entonces, pues ser muy empáticos, ¿no? Como les comentaba, también es importante recordar que cada persona maneja el estrés de manera distinta. Tratar de entender al otro a través de la empatía puede ayudarlos a manejar la situación, mejor, ¿no? Como les decía, cada quien ve el mundo a través de sus ojos. Entonces sí es importante, pues esto, ¿no? Entender que tal vez yo voy a vivir un duelo diferente a como lo vive mi tía o mi hermana. ¿Y por qué ella no lloró? ¿Por qué ella no está llorando? Si yo estoy aquí desconsolada por la muerte de tal persona, ¿por qué ella no está llorando? Bueno, ella lo está viviendo de otra forma, ¿no? Y también tenemos que ser empáticos con eso. Bueno, conclusiones. La gente sigue creyendo en el mito de que las emociones se controlan. Yo, como les decía, no creo que se controlan, pero sí se escuchan, sí se descifran y sí se ponen en perspectiva con respecto al contexto. Por ejemplo, como les decía, a veces también me llegan algunos pacientes como con esta situación de temor a la autoridad o angustia a la autoridad o se estresa mucho con el jefe y también traen una historia ahí, tal vez con su papá, ¿no? Que era como súper punitivo, súper exigente, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a autoconocerse y saber todo este tipo de cosas, entonces dice, a ver, ¿por qué me enojé? ¿Realmente soy yo? O sea, ¿realmente es algo mío? O sea, pensar, bueno, me enojé, pero ¿es algo mío? O sí es algo que me pudo haber hecho enojar mucho, ¿saben? O sea, cuando uno empieza esta parte del autoconocimiento, también empieza a aprender cómo no a controlar, pero sí a manejar o a entender la emoción y a saber por qué está ahí, tal vez, ¿no? Entonces eso va a ayudar mucho en contexto, a entender la emoción y tal vez poder sí como mitigarla o manejarla un poco, ¿no? Es una expresión, siempre es un mensaje corporal, como les decía, son una expresión a veces matizada y otras disfrazadas y engañosas. Como les decía, a veces, ay, siempre estoy feliz, siempre estoy feliz, siempre estoy feliz, cuando pues la realidad es que tal vez no tanto, ¿no? O siempre estoy enojado, bueno, ¿por qué siempre? ¿Por qué tu emoción principal es el enojo? ¿Por qué tu emoción principal es la tristeza? ¿No? Entonces, son una expresión a veces matizadas, otras disfrazadas y engañosas de lo que percibimos que nos está ocurriendo, ¿no? De lo que percibimos que nos está ocurriendo. A veces puede haber ese engaño por esa falta tal vez sí del autoconocimiento. Cuando estas se descifran, podemos estar seguros que dejará de causar problema.
sea, cuando las logramos entender o descifrar, entonces vamos a estar seguros de que pueden dejarnos de causar problemas. Por ejemplo, lo que me he dado cuenta de mí con respecto a las emociones, yo llevo ya, pues por mi profesión como psicoterapeuta, llevo muchos años en psicoterapia, y lo que me he dado cuenta es que sí, o sea, por ejemplo, cuando tengo alguna discusión con mi pareja o me enojo con mi pareja, pues sí me pienso, o sea, sí me volteo a ver y digo, a ver, Lore, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué estás sintiendo esto? ¿De qué viene? ¿A qué viene? ¿No? Entonces, la parte sí del entender las emociones, de comprenderlas, ayuda muchísimo. Tal vez es importante pensar, ¿no? Y no echarle siempre la culpa al otro es que él me hizo enojar, ¿no? A ver, pero el que está enojado eres tú. Más bien a ti, ¿qué te despertó esa persona? No, más bien a ti, el que está enojado eres tú. ¿Qué te despertó esa persona que según tú te hizo enojar? No, el enojado eres tú. El triste eres tú, es que me hizo entristecer muchísimo, ¿no? Esa persona. Bueno, a ver, tú te entristeciste, pero ¿por qué? ¿No? Vamos a entender desde ahí. Entonces yo sí creo que, bueno, con respecto y poniendo en contexto como su situación, que están en un hospital o estuvieron en el hospital COVID, en esta como, pues de primer frente, pues yo creo que sí ha sido un trabajo bastante arduo, bastante difícil, bastante, pues triste, ¿no? Donde probablemente también ha habido mucho enojo por, no sé, falta de recursos, falta de material, falta de medicamento, o mucha tristeza por las vidas perdidas, ¿no? Entonces, yo sé que no ha sido nada fácil, y sí es importante escucharse, ¿no? Sí es importante voltearse a ver y no ir en piloto automático por la vida sobreviviendo, ¿no? Es que tengo que ir a trabajar, ya así como un chiva ahí, no. O sea, yo creo que sí es importante que sienta, ¿no? A veces uno deja de sentir como para protegerse, pero obviamente, como les decía, vienen estas, vas a sacar esa frustración, ese enojo, esa tristeza de otras formas. Y lo ideal siempre va a ser sacarlo a través sí de la comunicación y de entenderte, ¿no? Entonces, pues han hecho un trabajo, como le decía al doctor Luis Molina, pues que yo los quería felicitar, ¿no? Porque la verdad es que habemos personas que hemos tenido la oportunidad de tener como la posibilidad de sí el aislamiento, sí trabajar en línea, pero hay otras personas que no. Muy probablemente ustedes están ahí al pie de cañón, ¿no? Entonces, pues agradecerles, agradecer todo su esfuerzo y todo su dedicación, porque estoy segura que no ha sido nada fácil, no ha sido nada sencillo. Y que atiendan sus emociones, atiendan sus pensamientos, que vale mucho la pena, la verdad. Yo desgraciadamente apenas el fin de semana falleció mi suegro, entonces, pues claro que son situaciones muy complicadas, muy, muy tristes y que desgraciadamente sigue esto de la pandemia y no sabemos cuándo va a terminar, cuándo, no sabemos, ¿no? Entonces, que ustedes estén ahí, que ya lleven más de un año ahí, pues debe de ser un cansancio físico y mental exagerado, ¿no? Entonces, pues nuevamente agradecerles muchísimo su dedicación, su vocación, porque no cualquiera está así al frente. Y yo creo que importante, así como cuidan a sus pacientes, pues que se cuiden a ustedes mismos, ¿no? Y que tengan sí herramientas tal vez para pensarse, para analizarse, para decir, bueno, tal vez sufrí más con este paciente que con esta otra paciente, no sé, pero que vayan sí como haciendo introspección de sus sentimientos, de sus emociones, ¿no? Pues estas son las bibliografías. Y pues preguntas y comentarios. Estas son mis redes sociales. Ahí el código QR lo pueden escanear ahí en su celular y los va a mandar directo a mi WhatsApp o a mi Instagram, también por si me quieren seguir. Y no sé si quieran abrir micrófonos, hacer alguna pregunta, algún comentario. Ay, doctora, la verdad es que muchas gracias por su ponencia, muchas gracias sobre todo por esta situación en donde justo la importancia de validar lo que uno siente, ¿no? En una situación como la que estamos actualmente, la verdad es que
poder poner en palabras lo que estamos sintiendo es mucho y como usted dice, igual nosotros reiteramos a todo el personal de salud pues su compromiso, le agradecemos la responsabilidad que han asumido para poder llevarnos a todos a buen puerto, ¿no? Y también hacerles saber que es importante que ellos sepan lo que están sintiendo para poder procesarlo, para poder avanzar y porque es, como usted dice, necesario que uno esté bien consigo mismo para poder ayudar a los demás, para poder cuidar de los demás. La verdad es que tenemos comentarios aquí que de la gente que está pues muy agradecida con usted, maestra, por justamente esta situación en donde se ha invisibilizado también y no se ha tomado en cuenta cuál ha sido la situación psicológica que están viviendo el personal de salud, ¿no? Claro. Y le agradecemos muchísimo esto. Hay algunas preguntas por aquí. Por ejemplo, la doctora Limón nos pregunta, buenas tardes, para estar triste, ¿tengo que estar todo el tiempo sin ganas de hacer mis cosas diarias o también puedo estar triste sin darme cuenta? Muchas gracias, maestra. Sí, esta situación de tristeza, como les decía, cada quien va a vivir de forma única y subjetiva. El ser humano es subjetivo. Entonces, hay personas que la tristeza los imposibilita hacer nada, ¿no? Hay personas que la tristeza, y bueno, también hay depresiones, ¿no? Hay depresión mayor, o sea, hay grados de depresión. Entonces, hay una depresión mayor que te tumba y no puedes salir de tu cama, no te bañas, no te alimentas o te alimentas excesivamente, no te peinas, no te arreglas, y hay personas, y hay otro tipo de depresión que se llama distimia, ¿no? Que es estar triste adaptado, ¿no? Es estar triste yendo a trabajar, estar triste adaptado y sobreviviendo, pero con esa tristeza, ¿no? Y son tristezas como pequeñas, por así decirlo, que pueden subsistir o sostenerse a través de 2, 3, 4, 5 años del tiempo, ¿no? Y voy a trabajar, atiendo a mis hijos, atiendo a mi esposo, pero tengo esa sensación de tristeza, ¿no? Entonces sí hay grados de depresión. Esta tristeza muy adaptativa o esta tristeza con la que uno puede vivir algunos años se llama distimia. No es una tristeza que pues te adaptas a esa tristeza y sigues viviendo, pero como con cierta desmotivación, no sé qué hacer, no tengo ganas de nada, solo sobrevivo, ¿no? Entonces pues hay grados de tristeza y cada quien lo va a vivir, como les decía, desde su historia de vida, ¿no? Muchas gracias, doctora. También por aquí tenemos una pregunta de Janet Salinas. ¿Y cómo ayudamos a superar una emoción sin reprimirla? ¿Cómo se ayuda a superar una emoción sin reprimirla? Ok, pues al final, como les decía, la emoción va a estar ahí por alguna razón, ¿no? Son mensajes, ¿no? No sé si, por ejemplo, cómo ayudamos a superar una emoción, por ejemplo, un proceso, son procesos también. Hay procesos como, por ejemplo, el proceso de duelo, ¿no? Entonces, esa emoción, bueno, el proceso de duelo está atravesado por varias emociones, pero son procesos. ¿Y cómo se ayuda? Escucharlas, entenderlas, hablarlas, ¿no? A veces ir con un profesional de la salud mental, la verdad a veces cambia mucho, cambia a veces hasta la vida, ¿no? Entonces, aceptar esa emoción, no podemos reprimirla, o por más que la intentamos reprimir, como les decía, va a salir en algún momento, como este paciente que decía, pues es que yo dejo pasar así mi vida y yo estoy bien, pero ¿qué haces cuando estás tomado, no? O ¿por qué todo el tiempo le eres infiel a tu pareja, no? O ¿por qué maltratas a tus hijos, no? Entonces eso de reprimir las emociones va a salir de alguna otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo poder? Pues qué mejor que hablarlo, ¿no? Como les decía, de esta forma adulta para resolver, ¿no? Pues sí, doctora, tiene toda la razón. Aquí nuestra compañera Sinaí Altamirano Cortés dice, buenas tardes. ¿Qué hacer respecto a las emociones contagiosas? ¿Cómo podemos o de qué manera enfrentarlas, trabajarlas o manejarlas? Las emociones contagiosas, pues sí se contagian, pero también el hecho de que uno haya como recibido la emoción del contagio tiene que ver también porque hubo algo en ti que se conectó con esa emoción. O sea, si yo me contagié de la tristeza de mi mamá, es que obviamente yo también hay algo en mí que es por lo que me siento triste, ¿no? O sea, esa persona tal vez proyecta en mí esa emoción, pero yo sí la capto, porque hay algo en mí que me hizo entender o me hizo conectarme con esa emoción también,
¿no? Hay quienes tal vez tengan su conocimiento totalmente, o sea, su autoconocimiento como bastante considerado, por así decirlo, y entonces tal vez no te conectas con esa emoción, ¿no? Pero si hay esa conexión, si hay ese contagio, es porque hay algo en ti que también que le abre esa emoción, le permite abrir esa emoción, por ejemplo, el enojo o la tristeza, ¿no? Hay algo en mí que me conectó con esa emoción de esa persona y entonces por eso me contagió, ¿no? Muchas gracias, doctora. Uciel Hernández nos pregunta, ¿hasta cuándo crees que la población pueda seguir en casa o llegará a adaptarse a la nueva normalidad? Pues yo creo que tenemos que adaptarnos, ¿no? Sí está siendo bastante complicado, o sea, así como números, que diga, sí, un año más, pues la verdad es que, como les digo, cada persona está viviendo esta pandemia de forma diferente. Lo que sí he notado, por ejemplo, con los niños ya no soportan estar en línea, ya no soportan estar en sus casas, ¿no? Entonces sí se han tenido que adaptar. Hay niños que de plano, o papás de niños que de plano eligieron que no continuaran estudiando, ¿no? Y tomarse 1 o 2 años sabáticos, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender mucho de cada persona, quien sí pueda ya o quien sí necesite salir y adaptarse así con las medidas, obviamente, de distanciamiento, cubrebocas, lavado, todo esto, quienes sí necesitan adaptarse para salir o quienes de plano sigan así mucho tiempo más porque les convino esto de la pandemia, ¿no? Entonces va a depender mucho de la personalidad de cada ser humano y de la historia de vida que traiga también. Claro, doctora, y esto va también un poco relacionado con la pregunta de Claudia González Cano, que dice, ¿cómo podemos ayudar a las personas a salir de este miedo o de estos pensamientos negativos? Yo creo que, pues con respecto a esto, desgraciadamente es que sí, o sea, estamos viviendo una crisis. Sí estamos viviendo situaciones de tristeza, de enojo, o sea, estos pensamientos negativos, desgraciadamente, sí están ahí, pero porque estamos viviendo en una realidad, ¿no? Entonces, pero lo importante nuevamente pues, claro que se tiene que hablar de esa emoción, ¿no? Y también pensar, o sea, buscar, como les comentaba, estas nuevas alternativas, ¿no? Con respecto al cuidado personal, hacer meditación, hacer jardinería, sacar a pasear a la mascota o a los niños, ¿saben? O sea, sí necesitamos, por ejemplo, dejar de ver tanta noticia que a veces está mal informada. Yo, en mi caso personal, yo muy al inicio de la pandemia sí tuve por ahí cierta crisis, o sea, sí de tanto ver que las noticias, todo eso, hasta que yo solita dije, a ver, aunque voy a mi terapia, no, pero yo solita dije, a ver, pues, o sea, si me está enfermando estar viendo tanta noticia, pues lo dejo a un lado, ¿no? Y también yo me enfermé en este año, en julio de este año de COVID, no pasó a mayores, pero también pues me puse a hacer meditación, ¿no? Me puse en este aislamiento total, pues sí me puse a hacer meditación, me puse pues a pensarme también, a leer, o sea, sí, desgraciadamente los pensamientos negativos están ahí porque hay algo real negativo que estamos viviendo, pero pues claro que hay maneras de tal vez surfearlos, ¿no? Con estas cosas, yendo a terapia, haciendo meditación, haciendo ejercicio, haciendo cosas que uno disfrute. Muchas gracias, doctora. Alba Guadalupe Venegas Bautista nos dice, hola, muy buenas tardes, excelente ponencia, felicidades. Mi duda es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros pacientes con sus emociones en cuanto a afrontar un diagnóstico nuevo? Por ejemplo, diabetes o hipertensión, porque muchas veces caen en un mal apego al tratamiento. Ok. Y es que esto también es bastante complicado, ¿no? O sea, el mal apego al tratamiento puede venir, y nuevamente insisto esta parte, porque hay pacientes que sí se pueden apegar a su tratamiento, porque hay pacientes que no se apegan a su tratamiento, e insisto, tiene que ver con su historia de vida, ¿no? Hay pacientes que esta parte, bueno, que también cae como en una hipertensión, una diabetes, habla pues de un descuido personal desde hace muchos años, ¿no? Probablemente. Entonces,
ahí va a tener mucho que ver también con la salud mental de cada paciente, va a tener, o sea, yo creo que ustedes como médicos, como médicos, como enfermeras, como trabajadoras sociales, fisioterapeutas, a veces se tienen que enfrentar a estas situaciones, pero también yo sé que no está como en su total mano, ¿no? O sea, pues por favor, tómate bien tu tratamiento. Desgraciadamente, tal vez aunque ustedes así lo quieran, el paciente va a traer tal vez una historia de vida tal vez de autodestrucción, ¿no? Y por eso no quieran cuidarse, ¿no? Sería como lógico que pues sí te atiendas, que sí tomes tu tratamiento, que sí te cuides, ¿no? Pero va a depender mucho de cada paciente, va a depender de su historia de vida y pues se habla de que hay una autodestrucción ahí y ahí ¿qué puede hacer? La realidad es que no mucho y es por eso que también no nos tenemos que enganchar tanto con ese tipo de cosas para que ustedes no se frustren. Ustedes están haciendo bien su trabajo, los que no están llevando su tratamiento por alguna situación son ellos, son los pacientes, ¿no? Entonces a veces tratar de ayudarlos o tratar de entenderlos, más bien sí tratar de entenderlos, bueno, por alguna razón no se está queriendo tomar su medicamento y tiene que ver, pues que hay alguna situación ahí que se está autodestruyendo. ¿Por qué no quieres estar mejor? ¿No? Entonces, ahí sí tiene mucho que ver, pues con la vida de cada uno de sus pacientes y ustedes, pues, más bien no engancharse, ¿no? Claro, esto también va relacionado. ¿Cómo ayudar a una persona, nos dice Luis Mariano, que se vio envuelta en emisiones de culpa, impotencia y desesperación por no haber podido sacar adelante a un ser querido y por consiguiente haber tenido distanciamiento con sus hijos, padres y pareja? Muchas gracias. Uh-huh. ¿Cómo ayudar a una persona que se siente muy culpable, ¿no? Por este distanciamiento que tuvo con su pareja, sus padres, sus hijos? Muy probablemente tenga que ver, bueno, me imagino que tiene que ver con algún médico o algo así que necesitó como salir de su casa para no contagiar, ¿no? Y aquí, bueno, esto del sentimiento de culpa a veces pues habla de un buen, como por así decirlo, un buen diagnóstico de la personalidad, porque hay quienes no sienten culpa y ahí también se habla así como, ¿por qué no siente culpa esta persona, no? De un mal diagnóstico de personalidad. Sin embargo, yo creo que a veces esta situación, ¿no? Esta situación por la que se ha enfrentado las personas de salir de sus casas para no contagiar o tener este aislamiento físico, estoy segura que no fue por una situación más bien negativa, ¿no? O sea, sino lo hizo por algo positivo para la familia. Yo estoy al frente del COVID y no quiero contagiar a mi familia, ¿no? Entonces, pues se da ese aislamiento, y pues acá lo importante, como les comentaba, la importancia pues sí, seguir en contacto, ¿no? Mensajes, Zoom, videollamadas, ¿no? Pero pues este sentimiento de culpa tiene que ver más bien por el deseo de que la familia estuviera bien, ¿no? Seguramente, ¿no? O sea, me aíslo porque yo estoy al frente del COVID y no quiero contagiarlos, ¿no? Entonces, pues más bien ahí fue por una razón necesaria, tal vez, no fue algo extraordinario, ya no quiero estar con mi familia, ni mi pareja, ni mis hijos, no. Ahí hay una razón pues lógica de me aíslo porque necesito que ellos estén bien también, ¿no? Entonces sí, pues pensar mucho en esa parte, o sea que uno lo hace por el bienestar de ambos lados, no por dañarlos, vaya. Muchas gracias, doctora. Ella, para finalizar, Lino nos pregunta, ¿cómo tratar la alexitmia y qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo tratar a alguien con este padecimiento? ¿La alexitimia? Sí. A ver, no me quiero ver muy ignorante, pero déjeme checar. Creo que la alexitimia es que no quieren sentir, ¿no? Déjeme checar. Me parece que... La alexitimia, sí. Se define como un déficit comunicativo emocional, ese aislamiento emocional, asociado con el pensamiento operacional, alta impulsividad. Ok, sí, tiene que ver con el no sentir, ¿no? Con este aislamiento afectivo. Y es que también va a tener mucho que ver
la lexitimia y este aislamiento afectivo también tiene que ver, por ejemplo, con algunos tipos de personalidad y está muy relacionado con por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? No sé qué tanto, por ejemplo, sea esta persona como sumamente limpia, cuidadosa del orden, todo eso, y es un mecanismo de defensa de este tipo de personas y cómo ayudarlas a veces, híjole, a veces con la terapia, por ejemplo, uno llega como en búsqueda de, ay, necesito sentir porque no siento, ¿no? Pero pues es un mecanismo de defensa que tal vez ya está ahí desde hace mucho tiempo y está ahí porque le ha funcionado a esa persona. Entonces uno no puede hacer que el otro cambie y uno no puede hacer que el otro desee cambiar de, oye, pues yo veo que eres muy alexitímico, entonces necesitas sentir. A veces es complicado, ¿no? Hacer que el otro cambie, pues es bastante complicado. Entonces, lo que se busca en terapia más bien a veces es entender por qué no estoy sintiendo. Y cuando se entiende por qué no estoy sintiendo, entonces sí, viene tal vez esa modificación de decir, bueno, no sentía porque estaba apagada emocionalmente por esto, pero voy a intentar sentir o voy a intentar modificar esta parte de mí, pero que uno busque cambiar al otro, pues es muy complicado. Y más si ya tiene que ver con un trastorno de personalidad o con una estructura de personalidad. Claro que sí, doctora. Bueno, pues tenemos muchos comentarios en el chat de agradecimiento. Dice Silvia Arriaga, muchísimas gracias, un tema demasiado importante. Claudia González nos dice muchas gracias. Angie dice, qué manera de expresar un tema, invítenla más seguido, muchas gracias por el aprendizaje. Y la verdad es que pues nosotros le queremos dar las gracias, preguntarle si tiene algún comentario de cierre para nuestros participantes. Ay, pues nuevamente agradecerles. La verdad, ahora que el doctor Luis me invitó y me dijo que era este público, yo personalmente admiro muchísimo a los médicos, a los enfermeros, a toda el área de la salud. Digo, yo también estuve muy involucrada en el área de la salud. En algún tiempo trabajé en la Escuela Médico Naval y sé lo que es ser médico. O sea, lo entiendo, no lo sé porque no lo soy, pero lo entiendo, no lo veía cómo estos pequeños se desvelaban, estos adolescentes se desvelaban terriblemente por estudiar. Entonces, sinceramente, yo esta carrera la admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues nuevamente agradecerles a todos los que están aquí, porque sé que ha sido un trabajo bastante arduo, difícil, donde han tenido que tal vez salir de sus casas, tal vez alejarse de sus familias, y eso aún lo hace más pesado, ¿no? Entonces, pues que sí se escuchen, que sí se entiendan, que sí se permitan sentir, ¿no? Porque yo creo que esa es una de las claves para poder vivir de una manera no en automático, ¿no? Y sí experimentar. A veces sí necesitamos experimentar estas emociones, aunque no sean difíciles, pero es necesario, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerles y toda mi admiración a cada uno de los que están aquí, porque sé que no ha sido nada sencillo. Muchas gracias, doctora.